Mis hermanos, hoy quiero que usted y yo podamos estar estudiando lo que es la iglesia. La iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, el 90% de las veces pensamos en una infraestructura, en un edificio, en un local. Pero yendo al origen principal de lo que es la iglesia, el significado, la palabra iglesia viene de la palabra del lenguaje griego o el idioma griego, que fue por el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Recordamos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas palabras en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y muchas veces, para nosotros poder entender el significado de una palabra, hay que ir al origen. Y cuando uno se va al origen de esta palabra, la palabra iglesia, la traducción a nuestro lenguaje o el significado de nuestro lenguaje, tiene un significado totalmente a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a mirar. La palabra iglesia se traduce como los llamados. Entonces, si decimos la iglesia, no podemos referirnos, si el significado es los llamados, no podemos entonces hacer referencia a un edificio, porque un edificio no es llamado. Entonces, la palabra correcta debería ser, vamos a ver, templo. La iglesia va al templo, porque la iglesia, ¿quiénes son? Los llamados. ¿Y quiénes son esos llamados? Y aquí es donde entonces vamos a mirar, paso a paso vamos a mirar quiénes son esos llamados. La palabra iglesia usa un término que fue utilizado en griego porque la primera vez que se nombra la palabra iglesia fue en el Nuevo Testamento. Si nos vamos desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, nosotros no vamos a encontrar por ninguna parte la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento, 400 años después del silencio, aparece en el Nuevo Testamento la palabra sinagoga, que es algo bastante parecido a lo que era la iglesia, pero no es la iglesia como tal. La primera vez que es nombrada la palabra iglesia en el Nuevo Testamento la encontramos en Mateo capítulo 16. Quiero que vaya conmigo. Mateo capítulo 16. Aquí encontramos una situación bastante interesante. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él comenzó a predicar, comenzó a enseñar. Y me gusta la forma en cómo el Señor comienza el ministerio, porque es la misma forma como Juan el Bautista lo comienza. Y la palabra es arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a darle a entender a las personas la forma diferente de cómo vivir. Pero el pueblo de Israel durante mucho tiempo había visto profetas que durante todo el tiempo predicaron al pueblo de Israel. En Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante, el Señor tiene una conversación con sus discípulos. Ya aquí el Señor había escogido a los 12, incluyendo Judas Iscariote, que estaba dentro del grupo. Ya él había escogido, porque si nos vamos a Mateo capítulo 10, el Señor los llamó por su nombre. Entonces, si el significado de la palabra griega de iglesia es los llamados, entonces podemos ver que los primeros miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento son los 12 apóstoles, o en este caso los 12 discípulos, con Mateo capítulo 10. Y si usted se va a Mateo capítulo 10, puede anotarlo, hoy no lo vamos
pero usted puede notarlo y puede verlo en su casa después, que Dios llamó a cada uno por su nombre. No dijo fulano, no dijo perencejo, los llamó a cada uno por su nombre. Entonces aquí vemos que el primer grupo de discípulos o los primeros miembros de la iglesia lo encontramos en Mateo capítulo 10, tomando como base el significado de los llamados, que la iglesia significa los llamados. Pero en Mateo capítulo 16 el Señor se sienta con los discípulos y le hace una pregunta y le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? En este caso, todas las personas que seguían, y tenemos que tener presente que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo no le seguían ni 5, ni 10, ni 20 personas, le seguían miles de personas. Y tanto así que tenemos evidencia que en un pasaje bíblico dice que en una oportunidad estaban 5.000 personas y en otra oportunidad estaban 4.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, era multitud lo que seguían al Señor. Entonces aquí en Mateo capítulo 16 el Señor le hace una pregunta a los discípulos que ya son los que Él había escogido y eran los que habían estado más cerca con Él. Y dice: ¿quién le dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Bueno, entonces ellos le respondieron: bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista reencarnado. ¿Y por qué Juan el Bautista reencarnado? Porque si nos vamos a otros pasajes anteriores, nos podemos notar que en ese tiempo, cuando Jesús hace la pregunta, Juan el Bautista ya había sido decapitado. Y entonces, ¿por qué? Por eso es que los discípulos algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y dice: ok, eso es lo que la gente le dice, y está bien que la gente diga eso, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Le hace esa pregunta ya personal a los discípulos. Y posiblemente los discípulos tuvieron la misma confrontación emocional que nosotros a veces tenemos cuando se nos hace una pregunta directa y fuerte, y el 90% cuando no tenemos la respuesta precisa. Y posiblemente se miraron unos a otros, que vamos a decir nosotros. Espero que vaya conmigo, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, de Mateo capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la respuesta de Simón Pedro. Simón Pedro, que es considerado y lo catalogan como el que negó a Cristo, como aquel impulsivo, como aquel arbitrario, como aquel que cuando arrestaron a Jesús sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Fue aquella persona que Dios utilizó para revelar quién era realmente Cristo Jesús. Porque da la respuesta: tú eres el Cristo. Y al decir el Cristo se estaba refiriendo al Mesías. Al decir el Cristo se estaba refiriendo: tú eres la promesa que fue dada en Génesis capítulo 3. Que desde Génesis capítulo 3 todas las personas estaban esperando esta promesa. Pero tú eres esa promesa. Vean cuál fue la respuesta de Cristo Jesús, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué interesante poder mirar acá que esta revelación no fue dada por voluntad humana, ni por sangre ni carne,
Y debemos recordar lo que aprendíamos en días anteriores, que todos no somos hijos de Dios, aunque todos sí somos criaturas de Dios. Y el pasaje que encontramos, que le hacíamos referencia a que todos no somos hijos de Dios, es Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice que para poder ser hijos de Dios debemos creer. Pero ese creer involucra una acción. Pero el versículo 13 dice: los cuales no son heredados ni de sangre ni de carne ni de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Aquí está haciendo referencia que Dios está obrando ya en la vida de Pedro, al revelar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el versículo 18 sigue hablando Jesús y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Anteriormente la palabra el nombre de Pedro, ¿cuál era? Simón. Y se le cambió a Pedro. ¿Y qué significa y aquí, por eso que muchas veces debemos entender el significado de las palabras, de los nombres? ¿Sabía usted que cada nombre tiene un significado? ¿Lo sabía? Los únicos nombres que no tienen significado son los nombres compuestos, o ordenados, o armados. Pero los nombres naturales siempre tienen un significado. Y aquí Pedro es roca, algo sólido, algo firme. Y él le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí es donde está por primera vez la palabra iglesia. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente: cuando Jesús hace referencia aquí a que sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está haciendo referencia a Pedro. Y no es como los católicos enseñan que está San Pedro en el cielo con las llaves y está ahí para que todo aquel que muera cuando llegue al cielo, el apóstol Pedro le abre la puerta para que pase. No es esa la referencia. Cuando el apóstol dice aquí que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús después dice: sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre lo que acabas de decir, es la forma correcta de la interpretación. Sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, que soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa base voy a edificar mi iglesia. ¿Están entendiendo ahora? Ese es el verdadero significado de la forma correcta de la interpretación acá. Sobre esa base de que yo soy el Cristo, de que soy el Hijo de Dios, sobre esa base de que soy el Mesías, ahí voy a edificar mi iglesia y nada la podrá eliminar. Porque vea lo que sigue diciendo en el versículo 18: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada, absolutamente nada. Y entonces aquí vemos que la primera vez que se menciona la palabra iglesia. ¿Y qué significa la palabra iglesia? Llamados, los llamados. Entonces, si nos vamos a la traducción, podemos entonces decir que Jesús está diciendo: sobre lo que tú acabas de decir, Pedro, yo voy a comenzar a llamar gente. Yo voy a comenzar a llamar personas. Y entonces aquí sí tiene un poco más de sentido lo que nosotros conocemos como iglesia. Pero la iglesia en muchas cosas se compara de muchas formas. Cuando escuchamos la palabra iglesia, se hace comparación en muchas formas y en muchos lugares. Pero yo quiero que ahora usted y yo analicemos si vemos que Jesús fue realmente el que inició la iglesia como la que usted y yo hoy en día conocemos, y vemos que la iglesia es los llamados
Aquí vamos a ver que la iglesia también es comparada, para poder dar un poco más de entendimiento a los llamados, la iglesia es comparada a un pueblo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, un libro una epístola, una carta que normalmente es bastante controversial a la hora de lo que son los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12 nos da lo siguiente. 1 Corintios capítulo 12. Cuando Cristo inicia su iglesia y llama a las personas, las equipa, le da dones espirituales. ¿Y qué es un don espiritual? Tenemos que tomar en cuenta y hacer una comparación de lo que es un don y un talento o una habilidad. Un talento o una habilidad es algo con la que una persona nace de una forma natural. Eso es un talento, una habilidad. Pero un don es algo sobrenatural que solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, da cuando se recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, si usted está aquí y usted ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, quiere decir que Dios, por lo mínimo, le ha dado un don espiritual. Pero ese don espiritual no es para que usted se lo meta en el bolsillo y lo guarde. No. Ese don espiritual es para que usted lo ponga al servicio de Él. ¿Y cómo ponemos los dones que Dios nos ha dado al servicio de Él? Lo ponemos cuando le servimos a la iglesia. Y aquí hay algo interesante y me gusta en lo personal de todas las expresiones y todas las comparaciones de lo que se refiere a la iglesia. A mí me encanta este pasaje porque hace la referencia a un pueblo. Y si vamos al versículo 4 en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Qué tipo de provecho? Para el provecho de qué? De servirle a Dios. En una oportunidad escuché a un pastor que decía esta palabra: nuestra vida espiritual cobra sentido cuando le servimos a otros. Escuche bien. Nuestra vida espiritual cobra sentido cuando le servimos a otros. Ninguna persona que haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo de una manera personal se puede quedar tranquila. No puede hacerlo. Y el Señor está haciendo aquí, haciendo una comparación por medio del apóstol Pablo en cuanto a lo que es los dones espirituales. Ya tenemos una iglesia, ya el Señor llamó a las personas. Y entonces, después que los llama, le equipa y le dice: esto es lo que vas a hacer. Mira con versículo 12. Versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No podemos pensar que si Dios nos llama por medio de Cristo Jesús a su iglesia, en otras palabras, a su cuerpo, y nos está equipando, no podemos pensar que no vamos a hacer nada. Y pensemos un momento,
porque aquí hay una comparación muy interesante que usted y yo fácilmente nos podemos identificar. Usted recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y dice: soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro de la iglesia, soy llamado. Bueno, déjeme decirle que usted es un miembro de la iglesia y por tal motivo debe tener alguna función. La interrogante es: ¿qué función está ejerciendo? ¿Qué función usted está ejerciendo si dice ser que es miembro de la iglesia? Porque aquí vemos la comparación del cuerpo. Dice, y aquí hay, y el apóstol Pablo lo presenta como un debate. El hecho de decir, no todos pueden decir que son nariz, no todos pueden decir que son ojos, no todos pueden decir que son las manos. ¿Quién acomoda el cuerpo? ¿Quién acomoda el cuerpo? ¿Sabe quién? Versículo 18. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como qué. ¿Cómo qué? Ahora voy a hacer una ilustración aquí. Vaya conmigo. Venga, para un momento todo y miren un momentico, por favor. Vamos a hacer una ilustración. Yo tengo obviamente mi cuerpo. ¿Puedo yo caminar con mis manos? ¿Por qué no? Si hay personas que caminan con las manos. ¿Por qué no puedo caminar? No es la función correcta. Aunque lo puedo hacer, no es la función de las manos. Entonces, mis manos fueron diseñadas ¿para qué? Para tomar cosas, para hacer una función totalmente diferente a mis pies. Y aunque quizá a lo mejor pueda caminar con mis manos cientos kilómetros, va a llegar un momento donde ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Se va a caer. Pensemos un momento, y aquí yo creo que usted se va a identificar conmigo. Imagínense que usted es la boca del cuerpo. Y usted dice, ¿usted sabe qué? ¿Usted sabe qué? No voy a hablar más. Y no me voy a abrir más. Voy a hacer como enseñaba la hermana Ailey. Pásase ahí, nosotros en Venezuela decimos, pásase el cierre y bote la llave. Y la boca dice, me pongo un hueco. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Después de un tiempo, si la boca no se abre ni para beber agua, ni para comer, ni para hablar, ni para comunicarse, ni nada. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? No, pero vamos más específico. Vamos a ir más específico. Porque ¿cuáles son los síntomas que comienzan a ocurrir? Por ejemplo, no puedes comer. ¿Qué comienza a suceder con el estómago? ¿Qué comienza a hacer? Como muchas veces, como mi esposa dice, comienza a salir un león. ¿No le comienza a suceder así? Así comienza a suceder. Y después de eso, comienza a doler la cabeza. Pero ¿qué tiene que ver la boca con la cabeza? Y después de eso comienza a doler la vista. ¿Qué tiene que ver la vista con la boca? Y después de eso comienza a temblar las manos y no tiene la fuerza necesaria. Y después de eso los pies comienzan a temblar. Y casi ni siquiera se puede caminar. Pero si solamente fue la boca que dijo que no iba a hablar ni comer, ¿por qué afecta todo el cuerpo? Porque la boca no está aislada al cuerpo. En otras palabras, si usted es miembro de esta iglesia, usted no es una isla. Y si usted no es una isla, lo que usted haga va a beneficiar o va a afectar al cuerpo. Si es parte de la iglesia. Es lo que el Señor está diciendo acá. Y mis hermanos,
tiene que tener muy presente lo siguiente: usted no puede pensar que vino a la iglesia a sentarse y disfrutar del servicio. No, porque Dios no le ha llamado a eso. Cuando Dios lo llamó y lo sacó de las tinieblas a la luz admirable y lo hizo nueva criatura conforme a su propósito, lo hizo con la intención de que usted reconciliara al mundo con Él. En otras palabras, tenemos una responsabilidad. No podemos ignorar eso. Sí es cierto que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, las cuales ya Dios preparó. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 9, 10, 8, 9, 10. El Señor preparó las obras de antemano para que usted y yo andáramos en ella. Y es por eso que el pastor dijo en esa oportunidad: la vida cristiana toma sentido cuando le servimos a otro. Esa es la intención. Pero vamos a seguir. Haciendo la comparación, dice acá que somos un cuerpo y ninguno puede estar ajeno. Automáticamente al usted recibir a Cristo en su corazón como Señor, hasta una uña puede ser usted. Y es posible que usted piense que no tiene ninguna función dentro de lo que es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero déjeme decirle que hasta una uña es necesaria en el cuerpo. Déjeme decirle que hasta un cabello es necesario en el cuerpo. Y tiene la función necesaria para poder cuidar el resto del cuerpo. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no tengo nada que hacer dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Porque si usted se mira su cuerpo corporal, usted se dará cuenta que absolutamente todo su cuerpo tiene una función. Cada miembro, por más mínimo que pudiera ser, tiene una función. Tiene una función. Y Dios le ha colocado, porque es el que coloca y el que acomoda el cuerpo según como Él le ha conocido. Nos toca a nosotros ahora saber cuál es esa función que nos toca. Porque si eres llamado y Dios te colocó en el cuerpo, por lo mínimo un punto le ha dado. Por lo mínimo. Y vean que aquí, por ejemplo, si volvemos al versículo 8, habla que hay don de sabiduría, hay don de fe, hay don de milagro, hay don de interpretación de lengua, hay don de lengua. Pero este don de lengua no es el don de lengua que muchas veces se estaba enseñando por ahí, ¿ok? Cuando la Biblia habla del don de lengua, se está refiriendo a idiomas. Hay idiomas, porque si usted va conmigo a Hechos, y no lo vamos a leer ahorita, pero usted puede notarlo cuando vemos en Hechos capítulo 2, que es la manifestación del Espíritu Santo en lo que es el don de lengua. Usted puede darse cuenta que lo que estaban hablando los apóstoles era entendible para otras personas. Y lo que se maravillaban era el hecho de que, como esta gente que eran unos pescadores pueden hablar como nosotros. Era lo que muchas veces decían. Y por ahí se ha enseñado también muchas veces que en el día de Pentecostés hablaron 120,000 personas en lengua. Mentira. El día de Pentecostés solamente 12 hablaron en lengua. Los 11 apóstoles, porque ya Judas Iscariote estaba muerto. Los 11 apóstoles y Matías, que era el que había sido sustituto de Pablo. Porque Pablo realmente era el último apóstol.
Entonces, el día de Pentecostés solamente 12 hablaron en lengua, no 120,000 como muchas veces se enseña. Y eran lenguas entendibles. Y era con una función específica. Pero ese es otro tema. Hablando de los dones espirituales, vemos que aquí el Señor hace una referencia de lo que es funciones específicas. Porque si nos vamos a lo que es lo que Dios le ha dado, dones, le ha equipado, mis hermanos. Aunque sea uno se lo ha dado, según la capacidad que usted tiene. Porque si nos vamos a Mateo capítulo 25, desde el versículo, Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 al versículo 30, encontramos algo interesante acá. Mateo capítulo 25, versículo 14, encontramos aquí una referencia sumamente importante, hablando de lo que es lo que Dios nos ha dejado a usted y a mí como sus hijos. Somos responsables. El versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó ¿qué? Sus bienes. Entonces podemos decir acá que el reino de los cielos es semejante a que cuando Cristo se fue, le dejó a cada uno de los miembros de la iglesia un don o unos dones. Porque si lo encontramos en la iglesia, en la iglesia vemos que hay una persona que hace muchas cosas, pero también encontramos en la iglesia a personas que hacen una sola cosa. Y el que hace 5 no puede sentirse que es mayor o superior que el que hace una. Porque ¿qué dice el Señor? El Espíritu es el mismo, pero según la capacidad le va a dar, o bien sea 5, o bien sea 1. ¿Cuál es el punto aquí? Que así Dios te haya dado 5, o así Dios te haya dado 1, tienes que administrarlo para su gloria, porque es lo que Él te ha pedido. Sumamente importante. Y el relato dice que el Señor llamó a sus siervos y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y muchas veces nosotros pensamos que un talento es algo insignificante. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y este punto específico, un talento era equivalente a lo que era 1 año de trabajo. Imagínense. Un talento era lo equivalente a 1 año de trabajo. O sea que no era tampoco algo mínimo. Porque cuando vemos ahora, y ahí sí podemos entender que cuando el Señor llega y le pide cuenta, Él se molesta con el que le dio 1. Y le dice: Señor, como yo sé que tú eras un hombre rígido y recuerdo que no sembraste, yo voy a decir, ¿sabes lo que hice? Yo mejor tuve miedo, abrí un hueco y lo escondí, porque no quiero perderlo, porque era bastante dinero. Y es por eso que el Señor se molesta. Dijo: eres un siervo inútil, porque si sabías eso, ¿por qué no hiciste y lo llevaste a los banqueros? Y con el simplemente hecho de ganar interés era suficiente. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Muchas veces abrimos el hueco y lo enterramos porque tenemos miedo. Pero déjeme decirle algo: Dios va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta. Porque yo no creo que Dios le haya traído acá, si usted se considera miembro de esta iglesia, yo no creo que Dios le haya traído acá para que usted caliente una silla. Yo no creo eso.
Bueno, el Dios que yo sirvo no hace eso. Al Dios al cual yo le sirvo inquieta a las personas a que le sirvan a otros, inquieta a otras personas a que prediquen el Evangelio. Por tal motivo, yo creo que si Dios le ha traído a este lugar, a esta iglesia, y usted se considera parte de este miembro, de este cuerpo como miembro, usted debe tener alguna función muy específica. Y si usted dice que solamente va a venir y va a disfrutar y se va a ir y ya, usted está haciendo lo mismo que hizo la boca. Y la actitud que usted va a tener va a afectar al resto del cuerpo. Por tal motivo, va a ser responsable delante de Dios cuando Dios le pida cuenta del resto del cuerpo. Porque Dios dice que debemos cuidarnos unos a otros. Mi cuerpo no va a descuidar mi mano, porque mi mano es necesaria para mi cuerpo. Mi cuerpo no va a descuidar mi cara. Mis manos las tengo que utilizar para rasurarme. Mis manos ayudan a mi cuerpo a que mi cara esté bien. Cada uno es necesario que cumpla su función dentro del cuerpo que Dios le ha colocado. No podemos ser ignorantes y hacernos de la vista gorda al pensar que solamente estamos por estar. Porque Dios no hace eso. Dios no hace eso. Y si hacemos lo que hizo la boca y nos cerramos e ignoramos todo lo demás que puede ocurrir en el cuerpo, vamos a cometer un gran error. Cometeríamos un gran error. Y vea lo que el Señor dice aquí en su palabra, con la palabra de los talentos. Cuando Él pidió cuenta, los últimos versículos, versículo 28 de Mateo capítulo 25, capítulo 28, dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¡Qué interesante! Cuando nosotros descuidamos lo que Dios nos ha dado, aunque sea un talento, ¿sabes qué va a hacer Dios? Si lo descuidamos, nos lo va a quitar. Nos lo va a quitar. Aunque no dejaremos de ser del cuerpo, pero la función se quita. Se quita la función. Y yo creo que un cuerpo puede funcionar sin una uña. Yo creo que un cuerpo funciona como una uña. Si Dios ve que la uña no está haciendo la función correcta, Él la va a quitar. Yo creo que un cuerpo puede funcionar sin un dedo, aunque no es la forma correcta. Pero si Él ve que el dedo no va a ser útil, lo corta. Yo creo que un cuerpo puede funcionar sin una mano, aunque no es lo correcto, pero sí funciona. Pero Dios sí ve que el cuerpo, la mano va a ocasionar daño al cuerpo, la puede cortar. La puede cortar. La quita. Cada uno, mis hermanos, somos necesarios en el cuerpo de Cristo. ¿Necesario para qué? ¿Necesario para qué? Ya les dije la primera por qué somos necesarios. En 2 Corintios 5:18 que dice que cada uno de nosotros somos necesarios para reconciliar al mundo con Dios. ¿Pero por qué reconciliar? Porque el mundo es enemigo de Dios. Así como usted y yo, antes de llegar a los pies de Cristo, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, antes de eso, usted y yo éramos enemigos de Dios.
Cuando nosotros llegamos al cuerpo de Cristo, cuando Jesucristo nos llama, porque es el significado correcto de la iglesia, los llamados, cuando Cristo me llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos hace ahora amigos de Dios. Y por eso es que el discípulo Santiago dice, el hermano de Jesús, dice, hablando acerca de los enemigos de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que cuando nos hacemos amigos de Dios, desde el mundo, nos hacemos enemigos de Dios? Santiago capítulo 4, versículo 4. No podemos ignorar eso. No podemos ser cristianos y vivir en el mundo. No podemos hacer eso. Porque estamos adulterando el cuerpo. Estamos adulterando la relación que tenemos con Dios. Estamos viviendo tibios. ¿Y qué dice la palabra de Dios con los tibios? Yo puedo tomar un café bastante caliente, pero también puedo tomar un café bastante frío, con bastante hielo. Pero qué desagradable es un café tibio. Y por eso es que Dios dice que los tibios los va a vomitar, desagradables. Y cuando vivimos una vida cristiana superficial dentro de una vida en el mundo, en el placer, en el deleite del mundo, nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si yo digo ser parte del cuerpo de Cristo como miembro, tengo que tener cuidado con eso. ¿Te acuerdas lo que me enseñó ahorita? Dios puede cortar. Dios puede cortar. Tenemos una función específica y es reconciliar al mundo con Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. Y la responsabilidad que tenemos como iglesia es reconciliar al mundo con Dios. Por alguna razón Dios siempre exhorta, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, soportados los unos a los otros. ¿Saben por qué Dios hace eso? Porque es sumamente necesario que en la iglesia haya unidad. Porque si no hay unidad, Dios no puede hacer nada. No puede haber reconciliación del mundo para con Dios. Los primeros discípulos de la primera iglesia, después que el apóstol Pedro toma el liderazgo como pastor de la iglesia, con los 11 que estaban, incluyendo Matías, después que el Señor va al cielo, antes del Señor ir al cielo, en Juan capítulo, aquí lo tengo anotado, Juan capítulo 21, dice, en 3 oportunidades, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió sí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Apacienta y pastorea. Apacienta y pastorea. Pero vemos que en Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, vemos que había un solo sentir. Después que el apóstol Pedro predica el gran mensaje en Hechos capítulo 2 y la gente se convirtieron y creyeron en el Señor, los siguientes versículos dicen que todos tenían todas las cosas en común y nadie decía hacer suyo algo para él, sino que todos compartían para un solo fin en común: cuidar el pueblo. Cuidar el pueblo. Y cuando eso sucede, el último pasaje, en la última cita de Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde lo añadía?
a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Cada uno de nosotros. Esa es la función de la iglesia. La siguiente función de la iglesia la encontramos en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, quiero decir, ahora sí vayan conmigo ahí, en Efesios capítulo 4. Hablando de lo que es la unidad del Espíritu. Versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Haciendo referencia a que es el propósito de la iglesia. Guardar la unidad. Cuidarse unos a otros. Mi cuerpo se cuida, los miembros de mi cuerpo se cuidan unos a otros. Mis manos le ponen los zapatos a mis pies y los trenzan. Mis manos ayudan a poner la camisa para que el cuerpo esté vestido. Mis manos, mis dedos ayudan a agarrar el cepillo de dientes para poder cepillarme bien. Pero al mismo tiempo mis dientes ayudan a poder triturar todos los alimentos para poder digerirlo bien. Mis ojos ayudan a mi cuerpo a ver por dónde camina. Mi nariz ayuda a mi cuerpo a ver, a sentir los olores. Mis oídos ayudan a mi cuerpo a poder escuchar. Y así sucesivamente. Una función, son todos unidos. El cuerpo está unido en un fin común. ¿Cuál es el fin común? Mantener bien al cuerpo. Ese es el fin común de todos los miembros de mi cuerpo. Un fin común, unidos para mantener al cuerpo bien. Y aquí hace una referencia, hablando también del cuerpo, pero hace otra referencia. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan ¿qué? Mutuamente. Y aquí entonces aparece otra palabra que usted y yo muchas veces no podemos mirar, porque nosotros podemos mirar lo que está a simple vista de nuestros ojos hablando del cuerpo, pero nuestra mirada está hasta la carne. Pero dentro de la carne hay cosas que ayudan a que el miembro funcione bien. Y aquí está ¿qué? Las coyunturas. Las coyunturas son las que mantienen al cuerpo ¿qué? Unidos. Las coyunturas. Y van con un fin común. Y vea lo que dice. Según que la actividad propia de qué? De cada miembro. ¿Quién da la función en el miembro, en el cuerpo? Como miembro. ¿Quién la da según lo que vimos en 1 Corintios capítulo 12? ¿Quién da la función? Dios. Porque Dios es el que acomoda el cuerpo según como Él quiso. Pero lo acomoda según como Él quiso. ¿Para qué ahora aquí? Versículo 16. Según la actividad propia de cada uno reciba su crecimiento. Su crecimiento para la edificación en amor. Entonces vemos que la iglesia, aparte de estar acá para poder rescatar y reconciliar el mundo con Dios, está también cada miembro de la iglesia, según la función que tiene que trabajar con la intención de la edificación del cuerpo. La edificación del cuerpo. Y siempre me gusta poner este ejemplo que voy a dar, mis hermanos.
Qué bonito es llegar. Voy a poner este templo de ejemplo. Lo hago siempre en Venezuela con mis hermanos. Digo, mis hermanos, qué bonito es llegar hoy aquí, ¿verdad? Y encontrar todo limpio, oloroso, las sillas bien acomodadas. Se siente agradable. Pero algún momento se ha preguntado quién lo hizo. En algún momento se ha detenido a pensar eso. Alguien lo tuvo que hacer. No se hace solo. Y si yo como miembro de este cuerpo no me detengo un momento y hago un alto y digo cuál es mi función dentro del cuerpo, déjeme decirle que estoy en problema si lo hago. Porque Dios no me llamó al cuerpo a sentarme y a disfrutar. Dios me llamó a tener una participación activa, según, dice aquí, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros tiene una actividad propia. Y después de lo que enseñé, talentos y dones. Muchos talentos se unifican con los dones para el servicio del Señor. Hay unos que son buenísimos con la música, pero son malísimos en la cocina. Pero hay otros que son buenísimos en la cocina, pero son malísimos en la música. Hay otros que son malísimos hablando en público, pero son buenísimos uno a uno. Son buenísimos uno a uno. Mis hermanos, creo que debemos detenernos por un momento y pensar cuál es mi función dentro del cuerpo. Y si usted hace ese pensamiento y usted encuentra que no tiene ninguna función dentro del cuerpo, déjeme decirle que puede estar en problema. Y no es un problema conmigo, sino un problema con el dueño del cuerpo. Creo que si Dios le ha traído a este lugar, no es para que caliente una banca, en este caso una silla, y pueda salir de acá. Qué bonito mensaje, qué edificador, vengo el otro domingo, y se olviden totalmente de todo lo demás. Creo que Dios no le ha llamado para eso. Creo que Dios lo ha llamado para algo más. Por eso creo que es necesario que antes de que usted salga de este lugar, por esa puerta, usted pueda salir con la convicción de cuál es su función, si es parte de este cuerpo. Y no puede salir de aquí pensando que no importa, que no es valioso, porque como le dije ahorita, desde una uña hasta un cabello son importantes para el cuerpo. Y no es hacer grandes cosas, es hacer las cosas. Meditemos un momento en eso. Incline su rostro, cierre sus ojos y piense un momento, ¿cuál es su función dentro de esta iglesia? ¿Cuál es su función dentro del cuerpo? Y si consigue una, amén. Sigan haciendo. Porque no creo que Dios nos haya sacado de las tinieblas a su luz admirable.
solamente porque Él quiere vernos en tal condición. Muchas veces ignoramos el gran sacrificio que costó la salvación. Y aunque para nosotros es gratis, sí tuvo un precio. Y un precio bastante grande. Yo no creo que debemos pisotearlo. Yo no creo que debemos dejar pasar por algo eso. Creo que debemos expresar nuestro agradecimiento al Señor, buscando y haciendo lo que Él nos ha pedido. Y Dios, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, una vez más, has hablado, Señor, a nuestra vida. Realmente, Señor, muchas veces ignoramos, Señor, ese gran sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros. Señor, no tenemos, Dios, absolutamente nada que podamos pagar, Señor. Y aún así, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tú moriste, Señor, por nosotros. Nos llamaste, Señor, a ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, por lo mínimo en ese punto, Señor. Y que no seamos conformistas, Señor, solamente venir y disfrutar. Que el cuerpo, Señor, tiene que estar unido con un solo propósito, con un solo fin, que es cuidar, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, en ese cuidado compartir, Señor, tu palabra. Que tú puedas, mi Dios, ayudarnos a ver tu propósito en nosotros. No nos permita ser, Señor, como que el siervo inútil, que el único talento, Señor, lo enterró. Permítenos, Dios, poder ser fiel a la hora de servirte, Señor. Dios, permítenos ser fiel a la hora de tener una convicción clara, Señor, de lo que tú demandas de nosotros. Porque realmente no hay palabras, Señor, que podamos expresar para decirte gracias. No hay absolutamente nada que pueda recompensar lo que has hecho por nosotros, por mí. Pero solamente te pedimos, Señor, te pido en esta mañana que me ayudes a tener sentido, Señor, en esta vida, sirviéndole al resto del cuerpo como miembro que soy.